sábado hicimos la clase, se conectaron 23 diapositivos, pero pues la clase igual ya está subida en la plataforma, por si acaso pues alguien por X o Y circunstancia no pudo estar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser importante en este caso? Entonces aquí a replantear algunas cositas. Entonces, habíamos hablado educando planteado lo siguiente. Habíamos dicho entonces que las bacterias tienen una fase de crecimiento, ¿no? Habíamos hablado entonces de que son 4 fases de crecimiento bacteriano, iniciando con lo que se llama una fase de latencia, que es cuando esa bacteria está adaptándose al nuevo medio de cultivo, está adaptándose como tal a las nuevas condiciones. Luego viene una fase exponencial, en la cual vamos acá a tener el máximo crecimiento del microorganismo, que desde el punto de vista experimental habíamos dicho que aproximadamente a la tercera cuarta hora vamos a alcanzar esa fase exponencial en la mayoría de las bacterias. Digo la mayoría porque hay bacterias que cada 20 minutos se van a dividir, ¿cierto? Se van a dividir. Entonces, se va a dividir y entonces bueno, el examen quedó en estos momentos, falta ver pues el auditorio como tal, pero quedaría para el jueves 2 de noviembre, iniciando a las 12:30. Desde las 12 nos vamos a ir ubicando, ¿sí? Va a estar abierto, pero iniciamos a las 12:30 cuando puedan llegar. Ya acá llegaron, pues, ¿qué más, señor? No, está en esta cara. Aquí. Ya. ¿Se bien apagado? Sí, copia. Entonces, vamos a tener entonces para ese día. Si alguien no puede algo o les queda muy complicado, podemos ver otro día, pero es mejor que lo tengan como con el tema en caliente, ¿sí? Para que hongos lo puedan disfrutar. Yo ya veo que ese 1 de noviembre la clase de hongos también va a ser un sábado, porque no van a llegar a las 4. Ese miércoles antes. Ahí vemos, sí. Ya lo veo venir. Entonces, sí. No ven casi que cuando no hay parcial ahora. 82. Dana Margarita Gómez. Ya tiene 01. ¿Dónde está Dana? Allá, todo feliz. Dana, estamos diciendo que esas bacterias, Dana, se van a dividir, ¿cierto? Unas más rápido que otras, ¿sí? ¿Cómo se llama, Dana, ese proceso mediante el cual las bacterias se van a dividir? Se dividen por medio de un proceso que se llama una bacteria. 3, 2, 1. Cede por aquí, Reátiga. ¿Fisión qué? Fisión binaria. Entonces, bueno, bien técnica. Entonces, es una fisión binaria, ¿no? Que es un método de reproducción asexual que tienen las bacterias como tal. ¿Listo? Es verdad, educandos, que en la conjugación uno habla de un bisexual, pero no quiere decir que la bacteria tenga como tal una reproducción sexual, ¿no? Sino es un mecanismo como tal de transferencia génica. Entonces, ¿de qué laboratorio es? De nunca viene a clase, ¿no? Entonces, 0,1, listo, bien, casi eso saltó un poquito. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, resulta que hay unas bacterias que cada 20 minutos van a hacer la fisión binaria, pero hay otras bacterias, educandos, que la división va a ser muchísimo más lenta. ¿Como quién? Como Mycobacterium leprae, como Mycobacterium tuberculosis. Entonces a ellos no se les hace esto en el tiempo, ¿cierto? Porque entonces tendríamos que hacer unas mediciones como a 8 semanas. Entonces ya no va a ser
como tan específico que lo podamos ver de esta manera. Y luego entramos a una fase estacionaria donde el microorganismo no va a crecer más. En este eje estamos observando el número de bacterias, que es como tal, ¿sí? En este caso, esto es lo que se cuantifica por densidad óptica, ¿listo? Es decir, en espectrofotometría uno tiene unos valores y uno acá se va dando cuenta que tanto va creciendo. Mayor turbidez, mayor crecimiento. Ustedes recuerdan esos medios de la semana pasada, ¿sí? Esos medios líquidos que estaban súper turbios porque esa bacteria ahí se estaba dividiendo. Luego de eso, el microorganismo va a empezar a morir. Esto es importante que se tenga en cuenta, porque si la bacteria no tuviera esto, quizás nosotros no existiríamos como especie, ¿no? Porque la bacteria seguiría dividiéndose y muy posiblemente nuestra acá respuesta inmune no podría hacerle frente. Entonces es importante esas 4 fases. Ahora, los antibióticos que se usan los vamos a aplicar en donde la fase exponencial, ¿no? Que es cuando esa bacteria está creciendo con toda, que es lo que vamos a estar viendo como tal en los laboratorios de esta semana. Entonces, ahora vamos a tener 65. Juan Guillermo Murillo. Juan Guillermo todo feliz. No, me gané. Juan Guillermo. Habíamos hablado, Juan Guillermo, de que había unos mecanismos de transferencia de información genética, ¿cierto? ¿Cuál es, Juan Guillermo? Solo Juan Guillermo. ¿Cuál es, Juan Guillermo, el que depende como tal de la existencia de un bacteriófago? La transformación. No, diabólicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, educando? La transducción. Traducción, no traducción. Traducción es hacer proteínas. Entonces, la transducción, ¿me acuerdo, Guillermo? Entonces, la transducción depende como tal de un bacteriófago. ¿Listo? La transformación depende de plásmidos extracelulares, ¿sí? Y la conjugación del bilisexual. 99, no hay, es que puse hasta el 100. 32. 32, pasa, nada que uno busque porque si no, María Juliana Gómez. 88, Valentina Oyola. Valentina, ¿qué es un bacteriófago? Está la mapa de la humanidad, ¿no? Un bacteriófago es una bacteria infectada por un virus. No, vamos a... Valentina, que lo... Casi no, vamos a ver. 6. 6, Mayra Alejandra Castro. 79, María Camila Delgado. Nadie me viene en clase, 97, ya hasta los hombres no quieren salir, mano. 34, Fair Esteban. Fair, ¿qué es un bacteriófago? Un virus que infecta una bacteria. Exacto, es diferente. Es un virus que infecta una bacteria. Valentina tenía la idea, pero no es una bacteria infectada por un virus, ¿sí? Un bacteriófago es el virus que tiene la capacidad de infectar bacterias. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el bacteriófago es mucho más pequeño. Recordemos que entre una bacteria nos caben aproximadamente hasta 100 virus, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a ser importante que tengamos en cuenta? Habíamos hablado
de unos mecanismos de virulencia bacteriana, ¿cierto? Habíamos entrado un poco educándonos hablando de lo que es la cápsula, de lo que es la biopelícula, y habíamos hablado como tal de algo que no van a olvidar. Mira, ya llegó el primero allá, ¡ole! Y se marchó. Ya, vergüenza, ¿no? Entonces, 17. Daniel, está bueno, ¿no? Daniel, vamos a tener, ¿cuál es, Daniel, la diferencia entre patogenicidad y virulencia? Que hicimos la claridad como para que, porque muchas veces se asume que es lo mismo, no, están asociados, sí, pero es diferente. Daniel, patogenicidad y virulencia. Bueno, no se preocupe, Daniel. Tranquilos, vamos a ir a la suerte de los papereños. 96, somos 95, 45. No, 41, 48. Doris, Priscila. La Doris. Doris, ¿qué más, humana? Doris, diferencia entre patogenicidad y virulencia. Yo lo vuelvo a está un poco. Silencio, penumbral, Doris. Mariana. Pues la patogenicidad es la capacidad del daño y la virulencia es un número o, bueno, la cuantificación de la patogenicidad del virus. Bueno, del virus, déjame otra parte. El virus, pero vamos a quedar esa parte. Pero sí, ahí no se la trató. Entonces, sí, estamos en bacteria, mana. Entonces, patogenicidad es la capacidad que se tiene como tal de generar el daño, ¿cierto? Entonces, en este caso, educandos, no todas las bacterias son patógenas. Solamente el 5% de las existentes verdaderamente tienen la capacidad de hacernos daño. Cuando se habla de virulencia, muchas veces se asocia como si fuera lo mismo, pero no. Virulencia es la cuantificación de la patogenicidad, de tal manera que vamos a tener unas bacterias que pueden tener muchos mecanismos de virulencia. Mientras más mecanismos tenga, más patógena va a ser la bacteria. ¿Listo? Es decir, patogenicidad es la capacidad para producir el daño. Virulencia es cuando yo cuantifico esa capacidad. ¿Listo? Y desde esa perspectiva vamos a tener unos factores de virulencia. Muchas bacterias pueden tener varios de esos factores que ya vamos a entrar ahí, que me interesa para que lo asocien más tranquilamente. Mariana es como del D, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el apellido, Ana? Fuente. Fuente, es la 81, ¿vale? Entonces, ahora vamos a tener lo siguiente. Habíamos hablado, por ejemplo, de la biopelícula, ¿sí? Que era la asociatividad de las bacterias y posteriormente su capacidad de adhesión sobre una superficie, que habíamos hecho la claridad que era muy diferente al pili, ¿no? El pili también es para adherirse. Y vamos a tener algunas bacterias que tienen pili, por ejemplo, como una salmonela. Y sin embargo, la salmonela tiene la capacidad también de hacer biopelícula, es decir, estas bacterias empiezan a secretar sustancias que le van a permitir adherirse a las diferentes superficies. Y esa adhesión va a ser súper importante porque cuando una bacteria forma biopelículas, ¿sí? Que es lo mismo que biofil, que es lo mismo que capa de limo. Hay algunas veces que le llaman capa de limo, no me gusta mucho el nombre, pero es la misma biopelícula. Una bacteria es 1000 veces más resistente a los antibióticos. ¿Listo? Desde esa perspectiva es que la biopelícula constituye uno de los principales mecanismos de virulencia que se afecta, que se estudia en la actualidad. Habíamos hablado, educandos, por ejemplo, vamos a ver cómo estamos de recordación de nombres. Habíamos hablado de 27. Habíamos hablado que Susandrey
Jesús Andrei, habíamos hablado que la biopelícula, ¿cierto?, más conocida, más antigua, es la carie dental. Esa carie dental, Jesús Andrei, está constituida por una bacteria que es la que vamos a encontrar principalmente en esa carie dental que se llama entonces, que se llama Streptococcus mutans, ¿no? Y su capacidad para hacer biopelículas, para comenzar como tal, para empezar como tal, muy bien, Jesús Andrei, a generar esos mecanismos, y es cuando ya el cepillo no nos va a funcionar, ¿cierto? Es cuando nos toca acudir, bueno, al odontólogo, a la fresa. Y no sé por qué no han hecho una, hay que no suene, o sea, no sé cuál es el detalle de que suene, ¿no? Porque si no suena, bueno, pero no hay unas que no suenen. Entonces, bueno, voy a lo que voy. Entonces, vamos a tener lo siguiente: esa capacidad de las biopelículas puede ser sobre sistemas inertes y puede ser sobre sistemas vivos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Va a ser muy importante para unos pacientes que son los que tienen ciertos dispositivos que no hacen parte normal de su cuerpo, como un catéter. Estos pacientes están en constante riesgo de que la bacteria llegue y empiece a asociarse, y ahí por lo tanto venga la infección como tal. Ya en un momento vamos a ver cuáles son esas bacterias que vamos a asociar principalmente con la formación de biopelículas. Ahora, claridades. La biopelícula también la pueden hacer hongos, ¿listo? Y no todas las bacterias tienen la capacidad de hacer biopelículas. Claridades. Los parásitos no tienden a hacer biopelículas. Los virus tampoco tienden a hacer biopelículas, ¿listo? Las biopelículas es un término para bacterias, y es un término que viene también incrementándose cuando uno habla de hongos, que creo que también van a estar ahí conmigo viendo esos biofilm de Cándida y sus amigos. Ahora vamos a tener también la posibilidad de que esa bacteria tenga otras moléculas. Por ejemplo, en el metabolismo va como tal aquí a tener la capacidad de hacer gas y de producir diferentes ácidos. Más allá, por ejemplo, del ácido pirúvico, que es cuando observábamos de que metabólicamente la bacteria puede hacer diferentes biotransformaciones, ¿cierto?, desde su metabolismo, con ciertas sustancias que potencialmente nos van a poder producir enfermedad. ¿Listo? Que tienen la capacidad de producir enfermedad. Ahora vamos a tener algo muy importante, que es lo que tiene que ver con las toxinas, ¿cierto? Y ahí viene algo muy importante. Vamos a tener unas endotoxinas y vamos a tener unas exotoxinas. ¿Listo? Es importante, es algo que hemos ya dicho muchas veces, que la endotoxina es propia de la bacteria gram negativa, ¿cierto? Gracias como tal a esa capa de lipopolisacárido, y si vamos a hilar más fino, gracias específicamente al lípido A, que hace parte de ese lipopolisacárido. Y vamos a tener a las exotoxinas, incluso les traigo una tablita de resumen, ahí un segundito que la puse por aquí, esto. Aquí está lo que me interesa que puedan tener en cuenta cuando uno intenta comparar una exotoxina con una endotoxina. ¿Qué me interesa? Primero, vamos a tener la localización. Las exotoxinas se van a tener que secretar. Vamos a ver, educandos, que las exotoxinas pueden ser tanto de la gram positiva como de la gram negativa, e incluso de las ácido alcohol resistentes. ¿Listo? Entonces, esa capacidad como tal la van a tener todas las bacterias, la capacidad, mas no quiere decir que todas siempre la vayan a hacer. Entonces vamos a tener que producidas por las gram positivas, gram negativas e incluso ácido alcohol resistentes. Muchas toxinas, educando, eso es súper importante, van a ser modificadas por fagos, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces vamos a tener la importancia de la transducción, ¿sí?, como un mecanismo de transferencia génica, y esas capacidades van a tenerlas esas bacterias. Ahora, con la endotoxina que vamos a tener, que es parte integral de la estructura, ¿no? Ya lo tenemos absolutamente claro.
y que solo la vamos a tener en las gram negativas. Nos hablan de pirogenicidad. Eso es muy importante. Vamos a ver qué tanto recordamos de inmunología. Ya no, profe. Entonces, 26. El 26. Nicole Valentina Toscano. Algo preguntó Nicole Valentina. ¿Está Nicole? Nicole, ¿cómo le gusta en inmunología, mana? Bueno, no importa. Bueno, listo, Nicole. Nicole, dado que tienen pirogenicidad, ¿sí? Pirogenicidad, estamos hablando como tal de la capacidad de generar calor, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Entonces, quiero hacer una claridad. Muchas veces se asocia la endotoxina como si fueran los mismos pirógenos. No, es verdad que la endotoxina es pirógeno, pero no son sinónimos, porque pirógenos hay muchas más sustancias, incluso la exotoxina también tiene la capacidad de ser pirógeno. Eso quiere decir, señorita Nicole, que cuál interleuquina es la que va a estar incentivando que se incremente. La 1 y la 6, listo, muy bien, vamos hacia la 1, pero la 6 también, muy bien, Nicole, algo les quedó para este momento que aprendieron eso. Entonces, vamos a tener un incremento, ¿se han perdido? Algo recordaban, entonces, de la 1 y también de la 6 que van a estar asociadas con esa generación de fiebre. Ahora, vamos a tener la composición, ¿sí? ¿Qué me interesa en la composición? En las exotoxinas la composición va a ser principalmente de proteínas, es decir, vamos aquí a tener secuencias aminoacídicas, mientras que en la endotoxina vamos a tener el lípido A del lipopolisacárido, que es cuando les explicaba como tal que si damos fino, él es verdaderamente el que cumple esa función de endotoxina, que ya vamos a ver qué es verdaderamente lo que sucede ahí. Ahora viene esa parte de la estabilidad que es importante que lo tengan en cuenta para los distractores, para todo eso, y es que vamos a tener unas exotoxinas. Las exotoxinas tienden a ser termolábiles, ¿sí? Van a ser termolábiles, es decir, que si incrementamos la temperatura, perfectamente las vamos a poder eliminar, por ejemplo, como en la pasteurización. Claro, vamos a tener algunas excepciones que vamos a ir viendo en ciertos microorganismos en específico. Y vamos a tener que las endotoxinas van a ser termoestables, es decir, que muchas veces por más de que se incremente la temperatura, pues la verdad es que no le vamos a hacer mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando es una intoxicación alimentaria o cuando en un caso determinado hay, por ejemplo, una bacteriente, es decir, muchísimas bacterias en la sangre. Vamos a tener la parte de la toxicidad, ¿sí? Vamos a tener la parte de la toxicidad. A ver, entonces, vamos a tener la toxicidad y entonces pensé que era ese tema, pero no va por ningún lado. Entonces, vamos a tener entonces 60. Resulta 60. Alejandra Mateus. ¿Quién es Alejandra Mateus? ¿No está, no? ¿Semana? ¿Sí? Alejandra, la pregunta es sí. ¿Cuál es más tóxica de las dos? ¿La exo o la endo? Solo Alejandra, Luis ahí, cuidado que si le dice pierde 0,5. La endo. Entonces, ¿va a ser más tóxica cuál? Educando la. Entonces, la endo trabaja en microgramos, la exo trabaja en nanogramos. Micro es 10 a la menos ¿qué? A la menos 6. Y nano es 10 a la menos ¿qué? A la menos 9. Entonces, ¿cuál va a ser más tóxica como tal? La exo. ¿Listo? La exotoxina va a ser más tóxica, mano, blanco-negro. No importa, para que ya tiene un 0.1 de la vez pasada. Entonces, va a tender a ser un poco más tóxica. Ya vamos a ver una tabla que les traje de esa, ya se la vamos a haber dicho, de la toxicidad. Fíjate, esto me interesa. Cuando hablamos de exotoxinas, ¿sí?
Cuando hablamos de exotoxinas, aquí tenemos un comparativo. Observen, vamos a tener al cianuro. Esto está más o menos en una dosis letal 50 por kilogramo. ¿Listo? Dosis letal 50 por kilogramo por vía oral. Y tenemos un comparativo. Entonces, por ejemplo, uno que es el cianuro, que es súper malo, pero con el cianuro necesitamos 600 miligramos por kilogramo. Por kilogramo. O sea, una persona, entonces ustedes empiezan a asociar, y si lo comparamos con estas de abajo, pues realmente sí que tenemos un jaque con estas de abajo, ¿no? Las dioxinas, no me interesa, 72, Nicole Daniela Salamanca, allá, después de tocar las manos. Nicole, ¿qué es una dioxina? ¿Las dioxinas qué son? Señorita, ¿cómo es el nombre? Sí. ¿Tatiana qué? Moreno. Tatiana Moreno, ¿qué es una dioxina? Productos no deseados de fábrica de diferentes cosas que pueden inyectar, como los bichos de matas. ¿Cómo los qué? Insecticidas. Exacto, muy bien. Las dioxinas son ciertas sustancias que la mayoría de veces tienen cloro y tienen otros compuestos que fácilmente nos van a intoxicar y que son productos que salen como tal de las diferentes industrias, sobre todo de la de los insecticidas. Muy bien. También vamos a tener la de los plásticos, la del licopol, todo eso produce dioxinas que quedan en el ambiente y que son también potencialmente letales para nosotros. La tetradoxina es mucho más letal, se dan cuenta que es 20 veces más que la dioxina, y en la tetradoxina tenemos unos compuestos estructuralmente más complejos para nosotros de tratar. Después tenemos, por ejemplo, el veneno de la serpiente, 100 miligramos, pero cuando vamos bajando nos damos cuenta, educandos, que una endotoxina, o sea, no, profe, pero es endotoxina, ¿por qué está la endotoxina? Para comparar, diabólicos. Entonces, endotoxina de Escherichia coli, observen que es 1 miligramo, mientras que nos damos cuenta que la toxina de la difteria, es 0,1 miligramos, pero podemos seguir bajando en esa toxicidad y nos encontramos con la toxina del tétano, con Clostridium tetani, nos encontramos con la toxina de Chiga y nos encontramos incluso con la toxina botulínica. ¿Sí? Hay un grupo que ya le correspondió para su taller esta parte, y esta toxina, eso quiere decir que es 20.000 millones de veces más tóxica que el cianuro. ¿Sí? Es ahí donde viene la importancia, es ahí donde un paciente verdaderamente afectado por esta toxina casi que no tiene alternativa, ¿sí? Porque vamos a tener una inhibición con la acetilcolina, que lo vamos a ver más adelante tranquilamente, pero esta toxina es la sustancia más tóxica que en estos momentos casi que se conoce sobre la faz de la Tierra. Hay otras sintéticas que han surgido, pero naturalmente la toxina botulínica sin igual y siempre igual de tóxica. Entonces, 0,03 nanogramos. Entonces van a ser más tóxicas las exo. ¿Listo? Por más de que siempre nos hablen del acento, pero a la hora de la verdad, cuando se presenta una intoxicación, nos va a interesar desde esa perspectiva más la exotoxina, dependiendo quién sea, sobre todo cuando la traen los clostridios, que ya vamos a ver eso con calma cuando entremos a bacilos gram positivos. Ahora vamos a tener dónde se encuentra ese gen codificado, dónde va a estar. Entonces, en la endotoxina, ese gen se encuentra en el cromosoma, pues hace parte de su estructura, mientras que en la exotoxina no siempre. Recuerden lo que les decía, muchas exotoxinas, educando, vienen de plásmidos, muchas exotoxinas vienen de fagos, e incluso muchas exotoxinas hacen parte de la bacteria. Es ahí donde se hace más difícil cuando uno va a buscar un tratamiento, una alternativa, porque en la exotoxina no sabemos verdaderamente con qué nos estamos enfrentando, porque no sabemos si esa bacteria o tuvo un plásmido, y ese plásmido contra qué
va a tener como tal una afectación en nuestro cuerpo. Y vamos a tener entonces la patogenicidad. En la exotoxina no podemos tener una sola diana, un solo punto como tal, sino que esto va a estar dependiendo de cuál sea la exotoxina que está afectando. Sin embargo, ya vamos a ver unas cosillas que me interesa que tengan en cuenta. Y en las endotoxinas que vamos a tener, si vamos a tener educandos como tal unos efectos sistémicos generales. Vamos a tener, por ejemplo, fiebre gracias a la interleuquina 1, a la interleuquina 6. También ahí va a estar apareciendo el factor de necrosis tumoral alfa. Vamos también a tener una coagulación intravascular diseminada porque empezamos a incrementar ciertos factores de la coagulación, pero de una forma patogénica. E incluso el paciente puede estar largo de frenos, puede tener diarrea, pero a lo que voy es a lo siguiente. Un segundito, este gráfico. Entonces, de este gráfico me interesa algo, un segundo de un receptor ahí que se me olvida y necesito que lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que sucede con el lipopolisacárido, es decir, esa es la endotoxina, ¿sí? Esa es la endotoxina como tal. Y cuando la toxicidad es mediada por endotoxinas, entonces vamos a tener unas activaciones como tal. ¿Qué es lo que me interesa? La endotoxina educandos va a ser reconocida, ¿cierto?, por los macrófagos, por ejemplo, por intermedio del CD14, ¿sí?, y del TLR4. ¿Qué me interesa con eso? Vamos a observar un incremento de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 también, del interferón gamma, del factor de necrosis tumoral. Y entonces vamos a tener, mira la pregunta más fácil de la humanidad, se aproxima, vamos a tener entonces 15, vamos a tener 15, no, el 15, vamos a tener Juliet Paola Mendoza, entonces 16, oye, al ladito, Juan Leonardo Moncada, no emociono para nada, entonces, mira, me llamo Juan Leonardo, mano, entonces, vamos a tener entonces, Juan Leonardo, quiere decir que un paciente, ¿cierto? Que un paciente, Juan Leonardo, que tenga una bacteriemia, tú observas que es un paciente que tiene un incremento de la interleuquina 1 del factor de necrosis tumoral. Y es un paciente que viendo esto, es un paciente que muy posiblemente te llega con que también de una vez emparejado en el caso clínico. Con solo Leonardo, ¿con qué? Con anemia. Bueno, sí, ya lo están diciendo. Bueno, no te preocupes. Entonces, va a tener un paciente que muy posiblemente va a presentar anemia. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una disminución del hierro y es un paciente que muy posiblemente tendrá una anemia ferropénica, ¿no? Porque no todas las anemias son por hierro. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Vamos a tener al lipopolisacárido, ¿cierto? Y ese lipopolisacárido también va a tener una afectación a nivel del hígado. Y vamos a tener una hipoglicemia, pero vamos a tener que empiezan como tal a afectarse las proteínas de fase aguda, como la lactoglobina, como la ceruloplasmina, como la proteína C reactiva, y todo eso también viene emparejado entonces a la producción de fiebre, ¿sí? Que va a ser muy pero muy importante en este caso. Ahora, vamos a tener por otro lado la activación del complemento. Y cuando se activa el complemento, estamos activando AC3A y C5A, que son anafilotoxinas, y estamos como que llamando a que me ayuden a respaldar la situación, ¿cierto? Pero esa exacerbación de este complemento como tal, de esta ruta alternativa, entonces tenemos un inconveniente, porque cuando yo uno una hiperactivación del complemento y además le uno por este lado algo muy importante, que es el incremento de la permeabilidad vascular, que tiene que ver educandos, tiene que ver como
de que hay una exacerbación de la permeabilidad de educandos porque tenemos también una afectación a nivel como tal de ese torrente sanguíneo, también de esas capas epiteliales. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que aquí tenemos a las plaquetas, ¿no? Entonces, en un principio tenemos una coagulación intravascular diseminada, pero hay algo muy importante, que si yo utilizo esto demasiado, tengo el riesgo de que me pase algo similar a lo que le pasa a una persona con dengue hemorrágico, ¿no? Entonces tenemos un inconveniente de una extravasación vascular también, y es acá donde vamos a tener unos mediadores que van a incrementarme la permeabilidad vascular, que es uno de los riesgos grandes con un dengue hemorrágico, ¿no? Dime, Jesús. Profe, ¿y qué bacterias tienen esta toxina? Jesús. Guarda el punto que no, entonces, no te preocupes, Jesús. No, porque todas las tienen o... Claro, todas las tienen, usted era profe, pero todos estamos perdidos. No, pero es algo muy importante lo que dice Jesús. Bueno, no, todas las que Jesús, todas las grandes que te vamos bien. Pero entonces dirá, pero todos estamos perdidos con todo esto. No, vamos bien por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la cantidad de esas bacterias no es muy alta, ¿sí? Es decir, uno tiene la infección como tal, pero no son muchas bacterias, es decir, no es una bacteriemia, sino que tenemos como tal una infección en un sitio específico, anatómico, localizado. Entonces, en ese caso, ¿sí? Nuestro sistema inmune tiene un efecto protector cuando son pocas bacterias, ¿listo? Porque es muy importante lo que dice Jesús, es decir, cuando sean pocas bacterias las que ingresen, sea una Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, hay un efecto protector. Esto que estamos viendo acá, que parece como el apocalipsis, es cuando verdaderamente hay demasiadas bacterias, es decir, es cuando se salió de control y es un paciente que tiene una bacteriemia y que perfectamente podemos tener una hipotensión y eso puede acabar en un shock. Es decir, cuando uno habla de un shock, en este caso, estamos acá refiriéndonos a que vamos a tener una falla multiorgánica. ¿Listo? Vamos a tener fallas ¿en dónde? En el hígado. Vamos a tener fallas ¿dónde? En el torrente sanguíneo. Vamos a tener fallas ¿dónde? En el riñón, en los pulmones, en todo lado del paciente prácticamente va a tener afectaciones y eso perfectamente puede acabar en la muerte del paciente. Y es ahí donde viene como tal la importancia de ese control. Cuando un paciente tiene una bacteria, que hay que ver entonces qué se hace en ese punto para tratar ese paciente, ¿no? También tenemos incluso un incremento de inmunoglobulina E, que aparecen los famosos mastocitos mediando esto, pero todo esto acaba es de un efecto que es muy contrario a lo que esperamos. Poca cantidad, efecto inmunoprotector. Bastante cantidad, se nos sale de control la situación y nos podemos encontrar con toda esta parte. Dime, Jesús. Profe, es que ahí nos pierde un poco porque en exotoxinas nosotros veíamos que dependiendo del tipo de exotoxina, la toxina como tal, vamos a tener una reacción diferente, ¿no? Dependiendo, o también es igual. Exotoxinas hablamos de manera general, todas las bacterias van a tener las mismas exotoxinas. ¿Lo mismo pasa con endotoxinas o es así vamos a tener todas las bacterias? No, en las endotoxinas esto es lo que tenemos a grandes rasgos para todas. ¿Por qué razón? Porque ese lípido A no es tan diferente en todas las bacterias que tenemos. Tienen los mismos constituyentes. En la exotoxina sí va a depender. ¿Va a depender de qué? Muy bueno que lo plantees. Vamos a tener, basados en eso, vamos a tener unas exotoxinas, unas toxinas, un segundito, por aquí hice un grafiquito. Bueno, esto es la toxina, la toxina. ¿Qué es lo que vamos a tener como tal? Vamos a tener unas exotoxinas y unos mecanismos diferentes. ¿Listo? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del microorganismo, dependiendo también, educandos, de cómo sea esa toxina. Hago una claridad. Vamos a tener en este caso, cuando se habla de las exotoxinas, podemos tener unas que actúen como tal de forma citolítica. Es decir, que me afecten a la célula en específico. Ustedes, profe, ¿como cuál? Por ejemplo, como la toxina de la difteria, que es esa que tenemos acá.
la toxina de la difteria, vamos a ver que es lo que se llama una toxina AB. Esto de la toxina AB es importante. Dado que el tema es tan amplísimo, yo voy a hacer unos videos de cómo es que actúan específicamente estas toxinas, que le va a hacer el examen, explicado paso por paso. Explicado paso por paso, porque vamos acá toxina por toxina, nomás las 6 semanas, las 6 semanas, las 6 clases. Entonces, ¿qué vamos a tener a grandes rasgos? Vamos a tener que estas exotoxinas, muchas van a ser de tipo AB. Atlético Bucaramanga, solo cumbias. AB. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Vamos a tener una región A y una región B. La región A es la región catalítica. Es decir, la región A es la que tiene la acción metabólica, si lo queremos ver así. Es la que va a estar actuando para causar como tal un efecto en nuestras células. La subunidad B es la que se adhiere. La subunidad B es la que se pega. Entonces las dos son importantísimas, porque si yo no tengo la B, no me puedo unir. Pero si no tengo la A, me uno y no puedo hacer nada. Entonces va a ser importantísimo que estén las dos. ¿Listo? Por general, es a lo que se llama A5B, porque son 5 Bs que van a abrazar eso, que lo vamos a ver con calma luego. ¿Qué es lo que me interesa? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una inactivación del factor de elongación 2, ¿cierto? Y ese factor como tal, si lo inactivo, me impide como tal que se hagan las proteínas. Es decir, estamos en este caso bloqueando la traducción. Y eso quiere decir que no vamos a tener a las proteínas y vamos a tener muerte celular. Entonces, podemos tener un caso donde la exotoxina tenga una acción citolítica. Por ejemplo, como la toxina de la difteria, ¿cierto? De Corynebacterium diphtheriae, por ejemplo, como la toxina chica, ¿sí? Que es de una bacteria que es Shigella. También podemos tener la posibilidad, educandos, otra posibilidad, y es lo que se llama una exotoxina de tipo enterotoxina, ¿sí? Cuando se habla de enterotoxina, estamos hablando de que tenemos una afectación como tal a nivel de este sistema gastrointestinal. De esta fijo sí se va a hacer video porque esta es vital que la sepan manejar. Entonces tenemos acá la toxina del cólera, ¿no? Estamos hablando de Vibrio cólera, donde actualmente tenemos varios focos en el mundo que están siendo en estos momentos afectados por esta bacteria como tal, por la toxina, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la toxina del cólera y observen que también es una toxina AB. El A es el que actúa, el B es el que se ancla. Esta tiene A1 y A2. Sin embargo, ¿qué es lo que me interesa? Que A1 va a hiperactivar a la famosa adenilato ciclasa. Que ustedes recuerdan que esto como que les recuerda un poco a su licencia médica 2, ¿cierto? Entonces, porque las tutorías iban como 3, man. Entonces, nada, ya siempre estoy ilusionado, llegaban 2. Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¡81! Mariana Fuentes. Mariana. Está súper fácil. Mariana, una hormona que incentive la actividad de la adenilato ciclasa. Solo Mariana. 3, 2, 1. No se preocupen por buscar aquí. No digan toda nada. Otra vez 96, vamos a tener 93. 93, Lady Ginette Suárez, nuestra inmunóloga. Entonces, Lady Ginette, una hormona que active como tal la acción de la adenilato ciclasa. La adrenalina, me sirve. ¿Vos si tienes otra? Glucagon, también nos sirve. Muy bien, Lady, José, usted el grupo es. Sé que tengo clase mañana, pero Lady, ahí ya con 0.
parcial. Pero ¿cuál es el sorteo? No, sí, ahí manejamos un poco ahí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener entonces una activación exacerbada de la toxiclasa. Una activación exacerbada de esta enzima hace que se nos incremente el AMP cíclico. Y esto lo que crea es una fuga de iones. ¿Listo? Sobre todo de cuál. ¿Cuál es como tal el más importante en este caso? El cloro, ¿sí? El que más se va a perder es el cloro. Sin embargo, también sale sodio, sale agua por cantidades, sale potasio, también sale bicarbonato. Y esto me lleva a lo que se llama una diarrea en forma de agua de arroz. ¿Por qué? Porque se llama así, porque es como si no tuviera agua con arroz, porque no pierde muchísima mucosidad. Estamos hablando de que un adulto, cada vez que va al baño, puede perder hasta 4 litros de agua y de 4 litros, o sea, uno me rebosa, o sea, es simplemente, uy, estoy suelto, tal vez tengo cólera, no, o sea, no hay comparativo. Es decir, en un día, un adulto puede perder hasta 25 litros. Entonces ahí no nos va a interesar hacer un antibiograma, ¿sí? Y ahí hay algo muy importante. ¿Cómo es su nombre, mana? Alejandra. ¿Qué pasa, Alejandra? Dime, profe, tengo cólera. Vaya, tranquila. Estoy bravo. Entonces, ¿qué pasa, Alejandra? Ah, claro, porque es que ese incremento del AMP cíclico verdaderamente va a estar afectando a unas moléculas como tal que se encuentran en las vellosidades. Es decir, hay una afectación como tal en la señalización